En la clase pasada estuvimos viendo otro concepto. Un momento, que era el de las tablas. Y para esto, el primer concepto que vimos fue insuficiencia de material. ¿Qué pasa cuando hay insuficiencia de material dentro del tablero? No se puede dar jaque mate. ¿Que se puede dar jaque? Sí, claro, pero no se puede dar jaque mate. Entonces, ¿qué es el jaque mate? El jaque mate es una posición del ajedrez en la que el rey se encuentra amenazado en jaque, lo que les acabé de explicar. Y esta situación no puede cambiarse mediante ninguna jugada legal. Por ejemplo, si nuestro rey de las piezas negras no pudiese moverse hacia estas casillas, este rey se encontraría en jaque mate. Listo, queda claro el concepto de jaque mate. Bueno, ahora la clase de hoy va a ser unas herramientas para la última clase que va a ser el lunes, en la que se va a realizar el torneo. No podemos jugar un torneo si no sabemos qué es un jaque mate o qué son unas tablas. Entonces, en el día de hoy vamos a ver los jaque mates básicos, los que dan las piezas hacia un rey. ¿Listo? Bueno, entonces, para empezar con los jaque mate básicos, vamos a nombrar los mates básicos nomás. Vamos a empezar con los mates de dos torres. Recordemos el movimiento de las dos torres. Ellas mueven por la columna o por la fila, ¿cierto? Bueno, entonces, en esta posición juegan las piezas blancas. Como juegan las piezas blancas, entonces tenemos que tratar de quitarle espacio al rey negro. ¿Cómo que tratar de quitarle espacio al rey negro? Claro, miremos, si esta torre en vez de estar en A1 se encuentra en A2, ya el rey de las piezas negras ya no puede venir a ninguna de estas casillas. Ni A1, ni B1, ni C1, a ninguna de las casillas de la fila número 1, ¿cierto? Pasaría lo mismo si esta torre en vez de estar en la casilla A2 se encuentra en la casilla A3. Ahora vemos que para el rey de las piezas negras sería imposible pasar hacia las filas 2 y hacia la fila 1, ¿cierto? Ahora, eso se llama quitarle espacio al rey de las piezas negras. Bueno, como tenemos dos torres en la posición básica, vemos que es muy fácil llevar nuestra torre hacia cualquiera de las casillas de la columna, ya sea la torre de H o ya sea la torre de A. Por ejemplo, la jugada correcta en estos momentos para las piezas blancas podría ser mover la torre de A o la torre de H hacia la fila número 7, como lo muestra el diagrama. Cualquiera de las dos torres que se mueva hacia la fila número 7 en la próxima jugada va a hacer jaque mate. Por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con la torre de A. Esta torre de A viene y se ubica en la fila número 7. Vemos que para el rey es imposible acceder a las siguientes casillas, hacia la casilla D7, E7 y F7. Solamente puede moverse o a D8 o a F8, ¿cierto? Hacia cualquiera de las dos casillas que elija el rey en la próxima jugada, las blancas van a dar jaque mate. Observemos. Supongamos que el rey quiere tratar de evitar que suceda el jaque mate y se acerca a donde va a estar la torre.
de la columna H, entonces mueve hacia F8. En la próxima jugada ya no le vamos a quitar espacio al rey, sino que simplemente vamos a darle jaque. Como ya él no puede pasar hacia las casillas que se encuentran en la fila número 7, entonces ya sería jaque y mate. Listo. Entonces hagamos el movimiento desde con la torre que se encuentra en H1, la vamos a llevar hasta la casilla H8. Ahora podemos ver que se está cumpliendo el jaque, ¿cierto? Y esta torre que se encuentra en la casilla A7 le impide el paso al rey hacia las casillas de la fila número 7. Entonces, ¿qué sucede? Que como le estamos cantando jaque al rey y él no puede evitar ser amenazado por la torre de H8, entonces la partida sería jaque mate. Jaque mate para las piezas de color negro. Listo. Esta es la posición básica del jaque mate con dos torres. Bueno, pero entonces vamos a realizar el esquema de una manera un poco más complicada. Veamos qué sucede en la siguiente posición. Vamos a acomodar las torres blancas en su posición inicial y vamos a poner el rey negro en E4. Bueno, ahora, ¿qué jugada creen ustedes que sería la correcta según lo que acabé de explicar para las piezas blancas? Con cualquiera de las dos torres, ya sea la torre de H o ya sea la torre de A. ¿Cuál creen ustedes que sería la jugada correcta para las piezas blancas? Bueno, veo que algunas personas me están diciendo que H5. Bueno, vamos a ver por qué H5 puede ser la jugada más correcta, pero la menos correcta para este tipo de esquemas. ¿Por qué? Les voy a decir algo. Resulta que para ese tipo de esquemas, la idea es que como ya tenemos demasiada ventaja, tenemos dos torres blancas, entonces simplemente vamos a aprender algo que se llama el concepto de la escalera. Es como realizar una escala siempre con las torres. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Ya vamos a observar cómo. Para las personas que dijeron A3 o H3, bueno, van por muy buen camino y es la jugada correcta en estos momentos. Bueno, veamos qué sucede primero con la opción de A3. Listo, muy bien, aplicamos el concepto de quitarle espacio al rey para que éste no se pueda mover hacia las casillas que se encuentran ni en la fila 2 ni en la fila 1, ¿cierto? El concepto que acabamos de aprender. Ahora le toca mover a las piezas negras. Las piezas negras quieren tratar de evitar ser empujadas por las dos torres. Entonces, la jugada correcta para el rey de las piezas negras es acercarse a la torre que esté más cerca para él. Por ejemplo, el rey debe acercarse a esta torre, a la torre de H. ¿Por qué? Porque ella en su próximo movimiento va a ser su posición básica de jaque mate, como lo vimos ahorita. Entonces, va siempre a buscar la torre de H. Si estuviera en la casilla D4, iría por la torre que se encuentra en A. Pero como está el rey en la casilla E4, va a ir por la torre que se encuentra en H, que está más cerca. Bueno, entonces, el rey mueve hacia la casilla F4. Según lo que vimos ahorita en la posición de mate básico, la torre va siempre, luego de cortarle movimiento con la torre
que se encuentra en la casilla A3 va a cantarle jaque al rey, ¿cierto? ¿Para qué? Para que éste retroceda. Entonces, observemos qué pasa cuando hacemos jaque con la torre en H4. Ahora, lo que vimos en el mate básico, en la posición del mate básico. ¿Qué pasa? Que ya el rey no puede moverse ni a la casilla G4, G3, F3, E3 y E4. Entonces, las únicas opciones que tiene el rey de las piezas negras solamente serían hacia la casilla G5, F5 y E5. Como el rey trata de buscar siempre la torre que esté más cerca, entonces, para tratar de evitar de que le canten jaque y así hacerlo retroceder, entonces la jugada correcta en este esquema sería G5. Así, amenaza capturar en H4. Como la amenaza de H4 es inminente, o sea, si no me mueves la torre de H en el siguiente movimiento, la voy a capturar. Entonces, aquí hay dos posibilidades para el jugador de piezas blancas. Una sería proteger la torre en A4. Y la otra sería mover la torre de H hacia cualquier otra casilla. Bueno, el concepto de escalera entra en esta parte que es muy vital. Resulta que como la amenaza es inminente, entonces debemos mover nuestra torre, si no, no la capturan. La jugada correcta en estos momentos sería alejarla del rey, ¿cierto? Pero con la condición de que de igual manera le estamos quitando espacio, o sea, que no podemos abandonar la fila número 4, ¿cierto? Debemos mover nuestra torre en toda la fila número 4 y no en la columna. ¿Por qué no en la columna? Porque si movemos nuestra torre por la columna, vemos que le estamos dando de nuevo toda la fila número 4, ¿cierto? Para que el rey pueda volver a andar. Entonces, eso sería como perder tiempo. Entonces, la jugada correcta en este caso sería ir con la torre hasta la casilla B4. Bueno, ahora me preguntarán, o se preguntarán ustedes, ¿por qué a la casilla B4? Resulta que cuando hacemos la jugada hacia la casilla B4, garantizamos de que el espacio entre el rey y la torre sea el más amplio. Además de esto, estamos garantizando también de que la torre que se encuentra en A3 también va a poder seguirse movilizando por toda la columna. Listo, eso quiere decir que con nuestra torre en B4 vamos a cumplir con que se aleje del rey, no abandone la fila y además de esto no impida el movimiento de la torre que se encuentra en A3. Bueno, ahora, luego de ver esto, le corresponde jugar a las piezas negras, ¿cierto? Entonces las piezas negras de igual manera van a tratar de buscar siempre alguna de las dos torres para capturarla. Ahora que se encuentra lejos, pues la única idea que existe es acercarse de a una sola casilla, que es de a una sola casilla como se mueve el rey. Entonces pasamos de estar en G5 hacia F5. Ahora le corresponde el turno a las piezas blancas. Veamos qué es lo que sucede en esta posición. Vemos que las dos torres están formadas en una diagonal.
Y es aquí cuando entra el concepto de la escalera. Entonces, ¿qué sucede acá? Que como le corresponde jugar a las piezas blancas, vamos a buscar la mejor jugada que tenga en estos momentos. Bueno, la mejor jugada que tienen en estos momentos las piezas blancas no es mover la torre que se encuentra en la fila número 4. ¿Por qué? Porque ella nos está haciendo la labor de obstruirle el paso al rey hacia las casillas E4, F4 y G4. Entonces ya la labor de esa torre se está cumpliendo. Ahora, ¿cuál torre se encuentra en estos momentos sin hacer algo? Nuestra torre de A3. Entonces, ¿qué debemos hacer con ella? Otra vez lo mismo, el mismo concepto que vimos al principio. Luego de que una de las dos torres esté obstaculizando el paso del rey negro, ¿qué hay que hacer con la otra torre? Cantar jaque. Exacto, amenazar al rey con su movimiento. Entonces procedamos a realizar el movimiento. Vendría a ser de la torre que se encuentra en A3 hacia la casilla A5. Ahora veamos el esquema. Le bloqueamos el paso al rey hacia la fila número 4 y ahora también le estamos amenazando con el movimiento de la torre. Eso quiere decir que las únicas posibilidades de movimiento que tiene el rey serían hacia atrás, hacia la casilla E5, hacia la casilla F5, F6 y hacia la casilla G6. Porque ahora no tiene la posibilidad ni en E5, ni en E4, ni en F4, G4 y G5. ¿Cierto? Las únicas posibilidades son estas tres casillas. El trabajo del negro siempre va a ser el mismo, tratar de buscar alguna de las dos torres para capturarla. Entonces, la jugada correcta en este caso sería E6. Muy bien. Ahora, como está muy lejos todavía y no tenemos amenaza, ya cumplimos nuestra labor con la torre de A5, ¿cierto? Ahora, lo que sucede es que la torre que se encuentra en B4 no está cumpliendo ninguna labor. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Cantar jaque. ¿Dónde? En la casilla B6. Ahora le estamos quitando toda la fila completa, la sexta fila, a las piezas negras. Y las únicas casillas a las que puede mover son D7, E7 y F7. El rey va a tratar de buscar una de las dos torres, ¿cierto? Ahora vemos siempre el mismo esquema en la escalera. Como no nos están atacando ninguna de las dos torres, ¿qué debemos hacer? En este esquema, cantar jaque. ¿Dónde? En A7. Así le quitamos toda la fila número 7 a ese rey. Bueno. La única jugada posible en esos momentos y la buena sería ir a la casilla C8 para las piezas negras. Ahora vemos esa posición en el tablero. Resulta que cumplimos el requisito con la torre que se encuentra en A7, ¿cierto? Ese requisito lo estamos cumpliendo. ¿Cuál es el requisito? Le estamos quitando las casillas, le estamos quitando las casillas que se encuentran en la fila 7. Además de esto, el rey se encuentra lejos de capturar alguna de nuestras dos torres, pero ahora no podemos cantar jaque. ¿Qué pasa si cantamos jaque en estos momentos en la casilla B8? El rey de las piezas negras podría capturar en la casilla B8. ¿Por qué? Porque es de la forma en la que captura el rey y además nadie está defendiendo esa torre. Entonces el rey puede proceder a la captura de la torre que se encuentra en B8.
Bueno, como esa no era la jugada, entonces, ¿qué debemos hacer en estos momentos? Tenemos dos posibilidades. Una, mover la torre que se encuentra en A7 y la otra es mover la torre que se encuentra en B6. Las dos son correctas. ¿Cuál creen ustedes que qué movimientos podríamos realizar con cualquiera de las dos torres? Muy bien, Raquel participa y nos dice que H7. H7 es una de las posibilidades para en la próxima jugada dar jaque mate. A ver quién más participa. Torre B6. Ya tenemos una torre en B6. A8. Bueno, vamos a aclararle algo a Kelly. Torre H6. Es una de las posibilidades, pero ya no se daría jaque mate en uno, sino jaque mate en dos jugadas, pero sería una de las posibilidades. Torre C6, jaque. Bueno, torre C6 jaque, pues en el momento no me cumple ninguna función, solamente me canta jaque. Entonces, pues la idea es tratar de buscar el jaque mate lo más rápido posible. Y aquí tenemos jaque mate en 2. Se los voy a explicar y le voy a aclarar algo a Kelly. Bueno, entonces primero le voy a aclarar algo a Kelly. Resulta que si le doy jaque aquí en la casilla A8, el rey podría moverse hacia las casillas C7 y D7, ¿cierto? Entonces, ahora aquí ya no le estamos quitando espacio, sino que antes le estamos dando espacio y sería un error para lo que llevamos. Entonces, ¿es una de las jugadas posibles? Sí, es una de las jugadas posibles, pero no es la más correcta de las que necesitamos en estos momentos. Ahora volvamos a la posición que tenemos. Bueno, resulta que si damos jaque también aquí en C6, como nos lo decía otro participante, vemos que las posibilidades que tiene el rey para moverse son dos. Hacia la casilla B7, donde nos amenazaría capturar en la casilla A7 y simplemente moverse hacia la casilla D8, ¿cierto? Bueno, entonces tampoco sería la jugada. Aquí existen dos posibilidades, que es mover la torre de A7 y mover la torre de B7. Como ese rey de las piezas negras ya está muy cerca de las torres, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de alejarlo de ahí, tratar de alejar nuestras torres de donde se encuentra el rey, como lo hicimos en un principio, cuando ese rey se encontraba en la casilla G5 y nos trató de capturar en H4. ¿Qué hicimos? Mover una de las torres a la que estaba siendo amenazada, la que se encontraba más cerca del rey, alejarla lo suficiente por la fila. ¿Para qué? Para que el rey no pudiera capturar en su siguiente movimiento. Entonces, una de las posibilidades es mover la torre que se encuentra en B7 y alejarla de ese rey. Así cumplimos con quitar una de las dos torres que está siendo amenazadas por el rey, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Esa sería una de las posibilidades, alejar lo más que se pueda al rey sin obstaculizar el movimiento de la otra torre.
Bueno, veamos acá. Y la otra posibilidad es mover nuestra torre que se encuentra en A7 y alejarla del rey. La más correcta en estos momentos es mover nuestra torre que se encuentra en ¿dónde? En A7. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Resulta que este rey está impedido jugar en esta casilla. La única posibilidad que tiene el rey en su siguiente movimiento sería solamente esta, la casilla D8, ¿cierto? Porque vemos que toda esta columna la está amenazando la torre que se encuentra en la columna B, ¿cierto? Ahora, como no podemos llevar nuestra torre de B a B8, pues la única posibilidad que tenemos o es moverla de ahí o dejarla ahí y mover la otra torre, para así no obstaculizar el movimiento de esa torre. Ahora, ¿por qué esta torre se debe dejar en B6? 1. Porque no está siendo amenazada. 2. Porque está obstaculizando el paso del rey por esta columna. Y 3. La única manera en la que el rey pueda mover en su siguiente jugada es la casilla D8. O sea que si alejamos nuestra torre lo suficiente, nuestra torre de A7 lo suficiente para que el rey no la pueda capturar, por ejemplo, llevándola hasta la casilla F7 o hasta la casilla G7 o hasta la casilla H7, garantizamos que en el próximo movimiento sea jaque mate. Vamos a realizar cualquiera de las tres jugadas. Llevémosla hasta la casilla F7. Claro que yo les he estado diciendo que lo primordial es alejarla lo más lejos que se pueda del rey para que éste no la capture. Entonces vamos a hacerla mejor hasta la casilla H7. Bueno, luego de realizar este movimiento vemos que la torre cumple la misma función, le obstaculiza el paso al rey, ¿cierto? Y nuestra torre que se encuentra en B6 también le obstaculiza el paso al rey. O sea que el rey de las piezas negras solamente tiene una posibilidad de movimiento y sería la casilla D8. En su próximo movimiento se realizaría D8. Ahora estamos en la posición básica, donde damos jaque mate en la casilla B8. ¿Cierto? Ya el rey no puede alcanzar ni a la torre que se encuentra en B8, ni a la torre que se encuentra en H7. Y ya con esto culminaría el mate con dos torres. ¿Hay alguna pregunta acerca del tema? Es que una pregunta es si lo analiza moviendo la torre a B7 y luego la otra torre a A8. Ah, ok, listo, les voy a dar ese otro ejemplo. Bueno, resulta que acá uno de los participantes también encontró otra solución. Tenemos nuestra torre en A7 y tenemos nuestra torre en B6. Bueno, otra de las posibilidades, pues se me escapó también, y es mover la torre que se encuentra en B hacia B7. El rey está de igual manera obstaculizado por toda la fila 7, por toda la séptima fila, ¿cierto? La única posibilidad de movimiento también sería D8, pero aquí sucede algo muy curioso y es que estamos de alguna manera u otra quitándole espacio a una de las dos torres, pero también estamos cumpliendo la función de que el rey se aleje de las dos torres, porque como no puede capturar, tiene que alejarse de ellas, ¿cierto? Entonces el rey en su próximo movimiento se va a ubicar
en la casilla D8. Y así estaría lo suficientemente lejos de la torre que se encuentra en B7 para dar jaque mate con nuestra torre de A en la casilla A8. También sería una de las posibilidades, pero recuerden, la idea es no obstaculizar el movimiento de las dos torres. La idea es que ellas tengan la libertad siempre para, de una manera u otra, quitarle espacio al rey, sin que ellas se obstaculicen el paso o el rango de movimiento. Listo. Bueno, con eso culminamos el mate básico de las dos torres. ¿Cierto? Fácil y sencillo, tenemos que recordar algunas cositas. ¿Cuál de esas cositas tenemos que recordar? Primero, tratar de quitarle o obstaculizarle filas al rey o columnas al rey. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y es que el ajedrez no se juega en una sola dimensión, o sea, no estamos jugando de arriba para abajo, estamos jugando también con las columnas y con las filas. Eso quiere decir que este rey puede recibir jaque mate en la columna H y sobre las filas y columnas G y F. Por ejemplo, aquí sería también una posición de jaque mate, ¿cierto? Porque le estamos obstaculizando al rey toda esta fila, toda esta columna, se la estamos obstaculizando al rey y estamos dando jaque mate por una columna. Recordemos, podemos dar el mate por filas y podemos dar mate por columnas. Listo. Igualmente también sucedería darle mate a este rey en la fila número 1. Como vemos en el diagrama, también se puede dar jaque mate de esta manera. O en la columna A, donde tendríamos una torre en toda la columna B y la otra torre en la columna A. También sería una posición básica de mate. Entonces, recordemos, el ajedrez no es solamente unidireccional, ni se juega en una sola dimensión, o sea, ni se juega solamente de abajo hacia arriba ni arriba hacia abajo, también se juega hacia los lados. ¿Por qué? Porque estamos en un tablero de 8×8, ¿cierto? Y ahí tenemos que también analizar los lados, hacia dónde es más fácil llevar uno de los dos reyes. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta eso también. Primero, tratar de quitarle filas o columnas al rey contrario. Lo siguiente es, luego de quitarle eso, de quitarle las casillas al otro rey, dar jaque. Lo tercero, si estamos siendo amenazados por el rey en el próximo movimiento, o sea, el rey de las piezas negras está amenazando capturar alguna de mis dos torres, tengo dos posibilidades: o la cubro, o sea, la defiendo, o la cambio de posición, ya sea por la fila o la columna, pero siempre teniendo la misma idea, tratar de quitarle las casillas al rey y que ellas cumplan su función de obstaculizar el paso al rey. Bueno, otro concepto que tenemos que tener muy en cuenta en este mate es, tratemos siempre de que las torres no se quiten espacio entre ellas. Eso quiere decir que mientras más libres sean las dos, más rápido o más eficaz vamos a hacer el trabajo. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a analizar otro tipo de mate y vamos a la teoría. Resulta que cuando estábamos hablando en la teoría de insuficiencia de material, veíamos algo muy curioso, y es cuando los dos jugadores
o uno de los dos jugadores no tiene suficiente material para darle jaque mate al rey. Vemos que con 2 torres ya tiene material para darle al jaque mate al rey. Ahora miremos si con una sola torre podemos darle jaque mate al rey. Veamos qué dice la teoría. La teoría en ninguna de los enunciados nos está diciendo que cuando hay una torre hay insuficiencia de material. Veamos que por ningún lado aparece el concepto de torre, ¿cierto? En ninguna de parte de este enunciado nos dice que con una sola torre hay insuficiencia de material. Eso quiere decir que cuando hay rey y torre contra un rey, siempre va a haber mate, o cuando dentro del tablero de ajedrez exista una torre, siempre va a haber una posibilidad de mate. Caso contrario a lo que nos dice por ahogado. Ahogado puede resultar en cualquier posición que se encuentre en el tablero. Listo, y esto se puede dar también con las 2 torres. Vamos a mirar en el esquema qué sucede si en estos momentos nuestro rey de piezas negras se encuentra en esta posición. ¿Qué está ocurriendo? Que este rey no tiene posibilidades de movimiento. ¿Por qué? Porque las casillas hacia donde se va a mover ya se encuentran amenazadas por las 2 torres. Eso quiere decir que con 2 torres de igual manera puedo ahogar al rey negro. Listo. Pero también quiere decir que cuando hay una torre en el tablero de ajedrez, siquiera una, ya hay 2, puede haber jaque mate. Ya analizamos el jaque mate de 2 torres. Ahora vamos a analizar el jaque mate de una sola torre. Listo. Este jaque mate es un poquito más complejo que el anterior. Veíamos que en el anterior esquema no utilizamos nunca la acción del rey. O sea, nuestro rey de piezas blancas siempre estuvo en la casilla E1. No hubo necesidad de movilizarlo, ¿cierto? Bueno, Juli nos pregunta que si se ahoga el rey negro, ganan las piezas blancas. No, en realidad cuando se encuentra una posición de ahogo, o sea, no hay una posibilidad de movimiento legal en el próximo turno para alguno de los 2 bandos, la partida culmina en tablas. Listo, ¿qué son tablas? Son empates. ¿Y cómo se da el empate? 0.5 y 0.5. 0.5 para el blanco y 0.5 para las piezas negras. Bueno, ahora saquemos una de las 2 torres. Y ahora tenemos que recordar el concepto de oposición. ¿Listo? Bueno, ¿cuándo se da el concepto de oposición? Dentro de la partida de este esquema, o sea, dentro de este esquema lo vamos a observar. Ahora, veamos, y quiero que ustedes me respondan en estos momentos, ¿cuál sería la jugada correcta para las piezas blancas? Raquel dice torre H7. Muy bien. ¿Quién más quiere participar? Bueno, la jugada correcta en estos momentos sí, es torre H7. ¿Qué hacemos con esta torre en H7? Primordialmente estamos utilizando el concepto básico que vimos ahorita, y es quitarle espacio al rey de las piezas negras. Así él no va a poder
ubicarse en las casillas E7, D7 y F7, ¿cierto? Entonces, la jugada correcta en este esquema sería directamente quitarle esas casillas al rey. ¿Y cómo se las quita? Obstaculizando con la torre, porque la torre en su movimiento realiza sobre la columna un bloqueo a ese rey. Listo. Entonces ya cumplimos nuestro primer paso y es uno parecido al de la torre, al de mate con dos torres. Bueno, ahora el rey de las piezas negras solamente tiene dos posibilidades. Una sería F8 y la otra sería en la casilla D8. ¿Cuál es la correcta? Siempre tratar de buscar capturar una de esas dos torres. Entonces, la jugada correcta sería F8. Como vemos que en estos momentos el rey no puede capturar la torre que se encuentra en H7 porque le bastarían con hacerlo en dos movimientos, entonces nos queda un tiempo para nosotros poder movilizar el rey, ¿cierto? Entonces vamos a realizar un movimiento de rey. Cuando nuestra torre no esté directamente atacada por el rey, podemos realizar un movimiento de rey. ¿Listo? La idea es tratar de acercarnos siempre a la posición de oposición. ¿Listo? Ahora vamos a realizarlo. El rey trata siempre de buscar la columna en la que se encuentra el rey de las piezas negras. O sea, que si lo vamos a buscar sobre la casilla, sobre las casillas que se encuentran en la columna del rey negro, vendrían a ser todas las de la columna F. ¿Listo? Entonces va a ser una manera fácil de siempre recordarlo. Tratar de colocarse en la misma columna del rey. Rey F2 sería la jugada. Bueno, todavía esta fila se encuentra obstaculizada. El rey negro debe buscar a la torre que se encuentra en H7 y su posibilidad más remota de realizarlo sería la casilla G8. Ahora, aquí sí nos están amenazando capturar la torre. Según lo que aprendimos ahorita que debemos realizar, alejarla lo más posible. Como nada más tenemos una, alejándola lo más posible sería en la casilla A7, ¿cierto? Entonces llevamos nuestra torre a la casilla A7. Muy bien. Recuerden colocar el movimiento completo. Primero la inicial en mayúscula, luego el nombre de la casilla. ¿Listo? Yo veo que algunas personas me están colocando nomás el nombre de la casilla. Listo. Entonces le corresponde el turno a las piezas negras. Entonces las piezas negras van a tratar de buscar esa torre y se van a volver hacia la casilla F8. Nosotros ya estamos sobre la columna de ese rey. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Si sabemos que este rey viene en búsqueda de esa torre, pues simplemente nos anticipamos a que el movimiento de ese rey se va a ubicar en la casilla E8, entonces podemos cambiar la columna, podemos anticiparnos o simplemente podemos seguir por la columna. ¿Listo? Entonces nos corresponde el turno a nosotros. Vamos a elegir anticiparnos y nos vamos a anticipar en la casilla E3. Rey E3. ¿Listo? Ahora ese rey va a tratar de buscar la torre. Como vemos que la torre nuestra no está siendo amenazada por ese rey de piezas negras, ¿qué debemos hacer? Movilizar nuestro rey. Bueno, seguimos anticipando el movimiento y este rey sigue tratando de buscar esa torre. Otra vez tratamos de anticipar ese movimiento, pero ahora este rey tiene algo curioso, y es que él sabe que entre más rápido se encuentre en oposición
del otro rey, más rápido le van a dar jaque mate. Entonces ahora ¿qué va a tratar de hacer? Eludir la oposición. En estos momentos estamos tratando de eludir la oposición. ¿Por qué? Porque no hay ninguna oposición posible. O sea, que en el próximo movimiento las piezas negras van a tratar de que quede la oposición con menos casillas favorables. O sea, que yo tenga una de las tres oposiciones que vimos, pero que tenga más movilidad que en cualquiera de las tres. Por ejemplo, en la oposición número 1 vemos que se quitan 3 casillas, ¿cierto? En la oposición número 2, que es la oposición de caballo, recordemos que se quitan solamente 2 casillas. Y en la oposición diagonal, recordemos que solamente se quita una sola casilla. Ahora, él va a tratar de no quedar en la oposición de 2 ni de 3, sino que va a tratar de buscar una oposición de 1, o sea que cuál vendría a ser la oposición diagonal. Y ya el negro es el que se anticipa al blanco y trata de buscar la oposición diagonal. Profe, una pregunta. Claro. Si yo estoy jugando con las negras y mi oponente tiene torre y rey, ¿qué propósito tiene prolongar tanto el jaque mate o prolongarlo hasta lo más que pueda? Bueno, el propósito es el siguiente. Resulta que hay personas que aún no saben dar jaque mate, ¿cierto? Entonces, rindiéndose le estarían haciendo un favor a la persona que tiene torre y rey y no sabe dar el jaque mate. El otro propósito es, recordemos uno de los conceptos de tablas, ¿cierto? Hay uno que nos habla acerca de la regla de los 50 movimientos. ¿Qué pasa con esta regla? Sucede que si dentro de la regla, en su concepción de la regla, hay que contar 50 movimientos posibles en los que no haya captura de peón o captura de alguna otra pieza y en los que no haya movimiento de peón, ¿cierto? Entonces miremos el esquema. No hay peones, o sea que ya podemos empezar a contar. ¿Para qué? Para que la partida culmine en tablas, ¿cierto? No toda posición que tenga rey y torre va a ser jaque mate, solamente la que vamos a aprender en estos momentos. Entonces, ¿qué debemos realizar nosotros? Pues tratar de hacer las mejores jugadas con las piezas negras, por si el jugador con piezas blancas no sabe dar jaque mate con rey y torre, que es lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Ese es el propósito. Ok, profe, entonces eso sería válido en caso de que nuestro contrincante no sea experto o por lo menos no conozca no tenga la suficiente habilidad. No conozca el jaque mate básico de rey y una torre. Y tratar de hacer los movimientos, los más posibles movimientos que existan. O sea, si yo puedo realizar más de 50 movimientos, ya me aseguro de que dentro de la partida se termine en tablas. O sea, que no me ganen, sino que haya un empate. Porque si en 50 movimientos no es capaz de darme jaque mate, entonces la partida culminaría en tablas. Esos son los propósitos. Esto a nivel de maestros que ya poseen mucha experiencia ya no se ve. ¿Por qué? Porque ellos ven que si hay suficiente material para dar jaque mate, simplemente se rinden. Pero es a nivel amateur donde se encuentra mucho este tipo de casos, en los que uno tiene que tratar de buscar, cuando está en inferioridad, alguna regla que lo lleve hasta que la partida culmine en tablas. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos analizando. En esos momentos juegan las piezas blancas. Vemos que si llevamos nuestro rey a la casilla C6, estaríamos haciendo la oposición diagonal, ¿cierto? Pero si llevamos nuestro rey hacia la casilla D6, estaríamos haciendo oposición de caballo. Y aquí le estaríamos no quitando solamente una casilla, como en la posición diagonal, sino que le estaríamos quitando 2 casillas, que es lo particular de la oposición de caballo,
que le quitaríamos dos casillas, la casilla D7 y la casilla E7. Si esta torre de A7 no existiera, este rey podría acceder su movimiento hacia la casilla F7, pero como la torre existe, esta casilla también está impedida. Ahora, ese rey va a tratar siempre de alejarse lo que más pueda de ese tipo de oposiciones, de la oposición que le quitan 3 casillas y la oposición que le quitan 2 casillas. Listo. Ahora, ¿qué sucede en este tipo de posición? Que estamos en una oposición diagonal y solamente se le está quitando una sola casilla, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el movimiento correcto? Tratar de buscar alguna de las otras dos oposiciones. Vemos que si el rey blanco, de su movimiento correcto es tratar de buscar la oposición de caballo. Listo. Ahora, este rey sigue siempre tratando de huir. Listo. Recordemos que en esta posición el rey de las piezas negras tiene dos posibilidades. Una, mover hacia la casilla E8 y la otra, mover hacia la casilla G8. ¿Qué pasa si este rey mueve hacia la casilla E8? Estaríamos cumpliendo con la oposición número 1, que es la oposición natural, donde los dos reyes se encuentran en la misma columna y hay una casilla que los separa. Y lo particular es que ninguno de los dos puede acceder hacia el frente. ¿Por qué? Porque las dos casillas también diagonales se encuentran obstaculizadas por esa oposición. Entonces, este rey en esta posición estaría cumpliendo el papel de la otra torre. ¿Cuál es el papel de la otra torre? Obstaculizarle el paso por una fila. Entonces la torre que tenemos en A7 ya puede cantar jaque. Y lo consiguiente sería que estaría cantando jaque mate. Entonces eso es lo que va a tratar de evitar el rey de las piezas negras, ¿cierto? Nos encontramos todavía en la casilla F8. O sea que para la casilla E8 es imposible porque en el próximo movimiento le vamos a dar jaque mate. Entonces él ya se ha dado cuenta de eso, ¿cierto? Y además de esto está tratando de buscar siempre una oposición en la que siempre sea mínima. Entonces él va a mover en vez de AE8 a la casilla G8. Y aquí estamos en la oposición diagonal. Pero el rey blanco, por el contrario, también va a tratar de buscar una oposición mayor, que es la oposición de caballo. ¿Cierto? Y sucedería lo mismo que ahorita. Ya sabemos que para la casilla F8, en la próxima jugada sería jaque mate. Por ejemplo, si movemos hacia la casilla F8, vemos que el jaque aquí sería jaque mate. ¿Por qué? Porque como el rey tiene imposibilitado mover a estas tres casillas, ya no se puede evitar la amenaza de la torre que se encuentra en A8. Esa sería una posición básica de jaque mate con una sola torre. Bueno, pero esa no fue la jugada que vamos a realizar en este esquema. La jugada que vamos a realizar en este esquema es rey H8. ¿Qué sucede con esta jugada? Pues que ya es la última que podemos hacer para defendernos. ¿Por qué? Porque las piezas blancas se aseguran de que en los próximos dos movimientos se dé jaque mate. Bueno, recordemos que como es una oposición diagonal, si movemos nuestra torre que se encuentra en A7 en estos momentos, la casilla H7 va a quedar habilitada para que ese rey se mueva. Entonces aún no podemos darle jaque mate, así tengamos una de las tres oposiciones. ¿Cierto? Que tenemos que tratar de buscar una oposición que nos cumpla con quitarle el paso al rey, quitarle por completo el paso al rey. Y esa oposición sería, la oposición de caballo. Vemos que en estos momentos
estamos haciendo una oposición de caballo que nos garantiza que este rey no puede acceder a estas dos casillas. Y como ya el rey en ese rincón no tiene otra posibilidad de movimiento, sino solamente hacia la casilla G8, garantizamos que en el próximo movimiento demos el jaque mate básico. En la posición con la torre de A8. Recordemos, la torre está amenazando al rey. El rey no puede acceder a las casillas de la fila 7. ¿Por qué? Porque se encuentra en una oposición tradicional, la oposición que le impide 3 casillas. Bueno, entonces, si la última jugada que va a suceder en el tablero en estos momentos es rey H8, o sea, acabaron de mover las piezas negras, vemos que dentro del tablero hay una oposición de caballo. ¿Qué sucede? Que ahora también podemos realizar jaque mate, subiendo nuestra torre de A7 a A8. Listo. Esto es muy vital. ¿Por qué? Porque hay que aprender de que no solamente en la oposición tradicional, donde se quitan 3 casillas, se puede dar jaque mate, sino que también en la oposición de caballo, donde se están quitando 2 casillas. Vemos que el rey que se encuentra en H8 no puede ni ir a la casilla H7 ni G7. Entonces también sería jaque mate. Listo. Bueno, observemos también aquí. Resulta que en muchos casos las piezas blancas no saben dar el mate y realizan la jugada torre G7. ¿Qué sucede aquí en este caso? Resulta que esta jugada aquí le está impidiendo al rey moverse hacia la casilla G8 y H7, por lo cual se estaría cumpliendo con una de las normas para que la partida termine en tablas, que sería por rey ahogado. Se presenta cuando un jugador en su turno, sin estar en jaque, vemos que el rey no está en jaque, no puede realizar ningún movimiento legal. Esa situación se llama ahogado y la partida concluye automáticamente en tablas o en empate. Listo. También sucede cuando estamos en esta posición. Recordemos que el rey no puede capturar la torre. ¿Por qué? Porque está siendo protegida por el rey en F6, ¿cierto? Y además de esto no puede mover ni a la casilla G8 ni H7 porque es el rango de movimiento que tiene esa torre. La torre mueve por esas casillas y como esa casilla está siendo amenazada por una de las piezas, el rey no puede mover hacia esas 2 casillas. Entonces la partida culminaría en tablas. ¿Alguna duda con lo que hemos aprendido hasta este momento? Bueno, ya con esto culminaríamos la parte de nivel 1, porque ya recordemos que en la próxima clase se va a realizar el torneo. Los datos acerca de cómo se va a realizar el torneo y las instrucciones se les va a enviar por un correo. Y además de esto, pues recuerden que se les va a dar un certificado por haber aprobado el nivel 1 a los que cumplieron al menos en 6 de las clases y obviamente a los que estuvieron en todas. Entonces, en el nivel 2 les voy a terminar de enseñar los mates básicos, que ya los mates que vienen son un poquito más complejos, y además terminar de enseñarles este mate porque hay unas posiciones que debemos tener muy en cuenta.
Entonces, si tienen alguna duda en estos momentos de cualquiera de las clases anteriores o si no les quedó claro alguna cosa o si quieren volver a ver alguna cosa, me la hacen saber de una vez y yo trato de programar un espaciecito en el nivel número 2. Bueno, sobre el nivel número 2 aún no sé cuándo se va a dar inicio. También espero que les estén enviando la información con un correo. Voy a darles el link de la asistencia y el link de la encuesta. Bueno, las grabaciones de las clases, existen en estos momentos algunos problemitas con las grabaciones de algunas de las clases, pero vamos a tratar de solucionarlos y en las que no se puedan subir vamos a realizar una síntesis de lo que se vio en la clase para enviarles el video. Bueno, aquí está el link de la encuesta y de la asistencia y les voy a dar el link de la encuesta. Espero que los que me hayan acompañado en estas clases les haya quedado muy claro todo lo que vimos. Espero que hayan aprendido bastante. Si tengo algunas cosas que corregir, por favor me las hacen saber. Yo trato de ser lo más claro posible. Y pues yo estoy siempre atento a cualquier duda que tengan. Bueno, para la próxima clase recuerden que es el torneo. Se va a realizar también en la plataforma virtual. Y además de esto, espero que en la próxima clase apliquemos todo lo que hemos visto en este nivel. O sea, necesito que me apliquen los conceptos de nomenclatura, que es una parte muy vital de este nivel, en los que aprendimos también a copiar jugadas y más adelante pues vamos a mirar para qué se utiliza lo que es copiar las jugadas. Además de esto, para la próxima clase, por favor, una hojita y un lapicerito, porque necesito que copien a mano las jugadas. Hacen una jugada y la copian. Listo. Ya con eso ya me despido. Espero que les haya gustado la clase de hoy y los espero en el torneo el próximo lunes. Muchísimas